situación. Dice, cualquiera sea nuestra situación, dependemos de Dios, quien tiene todos los destinos en sus manos. Él nos ha señalado nuestra obra y nos ha dotado de facultades y recursos para ella. Mientras sometamos la voluntad a Dios y confiemos en su fuerza y sabiduría, seremos guiados por sendas seguras para cumplir nuestra parte señalada en su gran plan. Pero el que depende de su propia sabiduría y poder se separa de Dios. En vez de obrar al unísono con Cristo, cumple el propósito del enemigo de Dios y del hombre. Y hermanos, aquí me gustaría hacer un pequeño comentario con respecto a esto, porque fíjense que aquí nos dice la pluma inspirada que no es necesario que el ser humano tenga malos propósitos, que tenga, digamos, intenciones rebeldes contra Dios. Aquí no está hablando de una intención abierta, madurada, predispuesta a separarse de Dios, a obrar contra Él. Aquí dice que simplemente basta con que nosotros queramos usar nuestra propia sabiduría y poder para separarnos de Dios. Y no solamente eso, sino que dice que al hacer esto, en vez de obrar al unísono con Cristo, cumple el propósito del enemigo de Dios y del hombre. Dice, el Salvador continuó, todo lo que Él, el Padre, hace, esto también hace el Hijo, juntamente. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Los saduceos sostenían que no habría resurrección del cuerpo, pero Jesús les dice que una de las mayores obras de su Padre es la de resucitar a los muertos y que Él mismo tiene poder para hacerla. Vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Los fariseos creían en la resurrección. Cristo les dice que ya está entre ellos el poder que da vida a los muertos y que han de contemplar su manifestación. Este mismo poder de resucitar es el que da vida al alma que está muerta en delitos y pecados. Ese espíritu de vida en Cristo Jesús, la virtud de su resurrección, libra a los hombres de la ley del pecado y de la muerte. El dominio del mal es quebrantado y por la fe el alma es guardada de pecado. El que abre su corazón al Espíritu de Cristo llega a participar de ese gran poder que sacará su cuerpo de la tumba. Hermanos míos, este párrafo es el que a mí me hizo sentir mucho gozo, porque yo no sé si percibieron la cantidad de maravillas que dice este párrafo que acabo de leer.
Pero este párrafo dice cosas tan preciosas, hermanos, que no, creo que no podemos dejarlo pasar sin comentarlo así como al detalle, ¿no? Al detalle, qué precioso alimento es lo que el Señor nos pone delante nuestro en esta mañana. Y yo quisiera hacer comentarios con respecto a cada uno de los puntos que aquí están. Miren, miren qué maravilla. Dice aquí que ese poder que el Padre tiene de levantar a los muertos, ¿no es cierto? Así también dice que lo tiene el Hijo, porque el Padre se lo dio, ¿no es cierto? Y dice que el Hijo a los que quiere también da vida. Ahora, dice Jesús que vendrá hora y ahora está hablando del presente, no está hablando del futuro, cuando dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Y aquí nos dice que Jesucristo estaba presente allí y que ellos mismos, los que estaban escuchando estas palabras, iban a contemplar la manifestación de estas palabras. Y aquí nos explica la hermana Elena White que Jesucristo les estaba hablando de un poder que le da vida al alma que está muerta en delitos y pecados. Ahora, cuando nosotros pensamos en ese poder, generalmente, y yo me incluyo allí, ¿no es cierto? Solemos pensar que ese poder es el que nos liberta de nuestras pasiones, de nuestra vida pasada, de nuestra, entre comillas, vida de pecado, ¿ya? Porque yo digo entre comillas, porque nosotros todavía seguimos pecando, ¿no es cierto? Y sin embargo, todo cristiano hace una diferencia entre su vida pasada, es decir, antes de conocer a Cristo, antes de entregarle su vida a Cristo, y la vida con Cristo. Hay una diferencia. Evidentemente, debería por lo menos haber una diferencia, ¿no es cierto? Si esa diferencia no se ha producido, bueno, lo más probable es que la persona en realidad no le haya entregado su vida a Cristo. Pero aunque todavía el pecado no desaparece por completo de nuestras vidas, indudablemente hay una diferencia. La hermana White, por allí en un escrito muy bonito también, ella manifiesta que la vida cristiana no se mide en base a uno u otro acto por separado. Ella dice claramente que la nueva vida se manifiesta por la tendencia de nuestros actos. O sea, hay un cambio radical en la vida de un cristiano, ¿no es cierto? Una persona que se ha entregado al Señor respecto a su vida pasada. Y les vuelvo a decir, si ese cambio no se produce, no se aprecia, no se ve, entonces allí hay un problema. No, no se puede simplemente seguir avanzando y listo y hacer como que nada pasa y pretender que uno es un cristiano y que ha conocido a Cristo y sin embargo que la vida siga exactamente igual. No puede ser, ¿no es cierto? No puede ser. Y tampoco estamos hablando aquí de bonitos sentimientos y de que ahora hay deseos bonitos y cosas, ¿no es cierto? No, estamos hablando de que realmente la práctica, en la práctica de la vida, en las cosas en donde antes estaba lleno de actos pecaminosos, también se nota un cambio, también se nota un cambio. Allí donde el pecado era la norma, la regla, ahora no es ya la norma, ya no es la regla, ya no es la ley del pecado y de la muerte la que gobierna nuestro ser, sino que debería ser
la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que nos dice aquí la pluma inspirada? Nos está diciendo que ese mismo poder que obra ese cambio en la vida de un cristiano, miren qué hermoso, hermanos, dice que es la virtud, dice, ese espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, la virtud de su resurrección. A ver, ¿qué significa eso? Hermanos, ¿qué significa eso? Miren lo que dice, libra a los hombres de la ley del pecado y de la muerte. A ver, lo que nos está diciendo aquí la hermana White, y yo acepto si hay alguna opinión divergente, y por favor, si hay algún fundamento para decirlo, adelante, ¿ya? Pero aquí está diciendo que el mismo poder que sacó a Jesús de la tumba, ese mismo poder, eso es lo que aquí le llama la virtud de su resurrección, dice que libra a los hombres de la ley del pecado. Hermanos, ¿y a qué se refiere? Esa es una cita que viene directamente de Romanos. Ya estudiamos Romanos la otra vez, ¿no es cierto? Y yo creo que probablemente muchos de nosotros hayamos repasado el libro de Romanos una y otra vez, meditando profundamente las palabras preciosas del Evangelio de la victoria sobre el pecado. Y allí se nos dice claramente que hay una ley en mis miembros, ¿no es cierto?, que me lleva esclavo al pecado, ¿no es cierto?, y que yo quiero hacer una cosa, pero no la hago y hago otra, y etcétera, etcétera. Pero después viene Pablo, inspirado, lleno de inspiración del Señor, y nos dice que hay una libertad de esa ley. Ya no tenemos que seguir siendo esclavos de esa ley. Y tampoco tenemos que esperar a que Cristo venga para que nos liberte de esa ley, sino que en Cristo Jesús, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces dice aquí que somos libertados del pecado. Dice, libra a los hombres de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la muerte entró a todos los hombres por causa de ¿qué cosa? Del pecado. Y si somos libres de la ley del pecado, por consecuencia, porque la muerte siempre ha sido una consecuencia, por consecuencia también, si desaparece la ley del pecado, desaparece también la ley de la muerte. Dice, el dominio del mal es quebrantado y por la fe el alma es guardada de pecado. Hermanos, yo quisiera hacerles la pregunta, bueno, sin respuesta, no es necesario que se responda porque es casi una pregunta retórica. ¿Qué significa ser guardado del pecado, hermanos? ¿Qué significa ser guardados del pecado? Dice, el que abre su corazón al Espíritu de Cristo llega a participar de ese gran poder que sacará su cuerpo de la tumba. Hermanos, esto a mí me emociona. Esto a mí me emociona. Y yo espero que a ustedes también, hermanos. Miren, yo no sé si estaré yendo demasiado lejos, pero lo que aquí dice literalmente es que ese mismo gran poder del cual tenemos el privilegio de participar, hermanos, abriendo nuestro corazón al Espíritu de Cristo, ese poder que podemos recibir ahora, en este momento, es más, yo me atrevería a decir que debemos recibirlo,
Dice que sacará su cuerpo de la tumba. Hermanos, en otras palabras, aquel que baja al descanso en el Espíritu de Cristo, en el mismo Espíritu de Cristo, va a salir de la tumba. Están unidos. No se puede separar, hermanos. No se puede separar. Son una y la misma cosa. El espíritu de vida en Cristo Jesús hace dos cosas juntas. Juntas, hermanos. No las podemos separar. Nos concede libertad del pecado y nos concede vida eterna. Esas dos cosas van juntas. Son parte del mismo paquete. Sigue diciendo, el humilde nazareno asevera su verdadera naturaleza, su verdadera nobleza. Se eleva por encima de la humanidad, depone el manto de pecado y de vergüenza y se revela como el honrado de los ángeles, el Hijo de Dios, uno con el Creador del universo. Sus oyentes quedan hechizados. Nadie habló jamás palabras como las suyas, ni tuvo un porte tan real, de tan real majestad. Sus declaraciones son claras y sencillas, presentan distintamente su misión y el deber del mundo. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo dio que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Los sacerdotes y gobernantes se habían constituido jueces para condenar la obra de Cristo, pero Él se declaró juez de ellos y de toda la tierra. El mundo ha sido confiado a Cristo y por Él ha fluido toda bendición de Dios a la especie caída. Era redentor antes de su encarnación, tanto como después. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Ha dado luz y vida a todos, y según la medida de la luz dada, cada uno será juzgado. Y el que dio la luz, el que siguió al alma con las más tiernas súplicas, tratando de ganarla del pecado a la santidad, es a la vez su abogado y juez. Desde el principio de la gran controversia en el cielo, Satanás ha sostenido su causa por medio del engaño. Y Cristo ha estado obrando para desenmascarar sus planes y quebrantar su poder. El que hizo frente al engañador y a través de todos los siglos procuró arrebatar cautivos de su dominio, es quien pronunciará el juicio sobre cada alma. Y Dios le ha dado potestad de ejecutar juicio por cuanto Él es Hijo del Hombre. Porque gustó las mismas heces de la aflicción y tentación humanas, y comprende las debilidades y los pecados de los hombres, porque en nuestro favor resistió victoriosamente las tentaciones de Satanás y tratará justa y tiernamente con las almas por cuya salvación fue derramada su sangre. Por todo esto, el Hijo del Hombre ha sido designado para ejecutar juicio. Pero la misión de Cristo no era juzgar, sino salvar. No envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, para que el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y delante del Sanedrín Jesús declaró: el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
mas pasó de muerte a vida. Hermanos, yo me gozo en saber que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aunque tiene misericordia, aunque Él tiene conmiseración y tiene compasión de nosotros, porque Él sabe lo difícil que nos es luchar contra nuestras tentaciones y nuestras debilidades. Y aunque Él no viene a juzgarnos y a ponernos un ojo encima para acusarnos, no es esa su obra, esa es la obra de otro. Sin embargo, hermanos, ¿yo en qué me gozo? A ver, es que yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿tendrían ustedes tanto gozo en que Dios sea misericordioso y se conmisere de ustedes y los mire con, con amor y con cariño y diga, ay, pobrecitos ustedes, cuánto los amo, que tienen que estar allí metidos en el pecado y estar esclavizados de esa suciedad y de esa mugre que los cubre y que los esclaviza? Pobrecitos, pobrecitos, sigan adelante, sigan. Hermanos, ¿estarían gozosos ustedes de eso si así solamente fuera la misericordia de Dios para con nosotros? Hermanos, aquellos que aborrecemos el pecado, aquellos que lo único que deseamos es ser libertados del pecado, no podemos estar gozosos mientras llevamos esta mugre encima. No podemos estar gozosos. Pero ¿cuándo aparece el verdadero gozo? El verdadero gozo aparece cuando ese mismo Señor que se compadece de nosotros, no solamente nos mira con ojos de perdón y de misericordia, sino que también nos dice, ¿quieres ser sano? Y nosotros le respondemos, sí, Señor, yo quiero. Inclusive, inclusive muchos de nosotros, como el paralítico, le decimos, Señor, yo quiero, pero, pero no puedo. No, no hay nadie que me ayude. Señor, estoy metido en esta naturaleza. Y empezamos a dar excusas y empezamos a racionalizar nuestra condición y a tratar de conformarnos a nosotros mismos y a tratar de autoconsolarnos. Pero Jesús nos queda mirando y nos dice, oye, levántate, toma tu cama y ándate a tu casa. No tienes que seguir allí botado. No tienes por qué seguir esclavizado. Yo vencí al poder que te tenía a ti esclavizado. Yo lo vencí. Levántate, camina. Ahora puedes caminar. Yo te doy el poder. Dice el que oye mi palabra
y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Hermanos, está hablando del presente. Dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasado, pasó de muerte a vida. Invitando a sus oyentes a no asombrarse, Cristo reveló ante ellos en una visión aún mayor el misterio de lo futuro. Vendrá hora, dijo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Saben, hermanos, yo no sé si esto será ir muy lejos, pero es tan real lo que Cristo hizo por nosotros, es tan real que hasta los impíos van a salir de sus tumbas. Hermanos, lamentablemente, para recibir condenación. Pero el solo hecho de salir de sus tumbas es demostración de que Cristo le concedió a la humanidad entera el poder de la libertad del pecado. A toda la humanidad se lo concedió. Qué absurdo, qué absurda es la vida humana, que teniendo en sus manos o al alcance de la mano de la fe el poder de la libertad, no lo use, no lo use. Dice, esta seguridad de la vida futura era lo que durante tanto tiempo Israel había esperado recibir cuando viniera el Mesías. Resplandecía sobre ellos la única luz que puede iluminar la lobreguez de la tumba, pero la obstinación es ciega. Jesús había violado las tradiciones de los rabinos y despreciado su autoridad, y ellos no querían creer. Hermanos, cuidado con esto, cuidado, hermanos. Dice aquí que ellos no querían creer. No sea que nosotros sigamos esclavizados del pecado, no porque no haya un poder que nos venga a librar, sino porque nosotros no queremos creer eso. El tiempo, el lugar, la ocasión, la intensidad de los sentimientos que dominaban a la asamblea, todo se combinaba para hacer más impresionantes las palabras de Jesús ante el Sanedrín. Las más altas autoridades religiosas de la nación procuraban matar a aquel que se declaraba restaurador de Israel. Hermanos, y cuidado, cuidado con esto. ¿Saben, hermanos? Yo les voy a confesar algo. Cuando yo he predicado este mensaje, muchas veces ya, hay muchos que se gozan en esta promesa del poder del Señor para librar del pecado y de la muerte. En la promesa presente, en la liberación presente. Pero hay muchos también, hermanos, tristemente, de verdad, que crujen los dientes contra esta idea. Y yo no sé por qué, hermanos, yo no sé por qué se levanta un odio satánico contra la sola idea
de que puede haber libertad del pecado ahora, en este momento. Hay personas que aborrecen esa idea, la odian. Así como se levantaban estos hombres para aborrecer y odiar a Jesús y querer matarlo y querer callarlo. Y hermanos, yo les invito a que si hay en nosotros sentimientos de rabia, de odio, de querer callar, de querer anular a quien tenemos al frente, no nos olvidemos, hermanos, a quién ha pertenecido siempre tal sentimiento. No seamos partícipes de los sentimientos y de las emociones de Satanás. Inclusive, inclusive, cuando estamos frente a alguien que está equivocado. Inclusive, cuando estamos convencidos de que esa persona está hablando cosas que van en contra de la palabra del Señor. Nosotros no tenemos la libertad de aborrecer, de odiar y de querer anular a quien está al frente. El Señor Jesucristo dijo frente a Satanás: Jehová te reprenda, Jehová te reprenda. Teniendo el poder de anularlo, lo remitió al juicio de Dios. Dice, el Señor del sábado había sido emplazado ante un tribunal terrenal para responder a la acusación de violar la ley del sábado. Cuando declaró tan intrépidamente su misión, sus jueces le miraron con asombro e ira, pero sus palabras eran incontestables. No podían condenarle. Negó a los sacerdotes y rabinos el derecho a interrogarle o a interrumpir su obra. No habían sido investidos con esa autoridad. Sus pretensiones se basaban en su propio orgullo y arrogancia. No quiso reconocerse culpable de sus acusaciones ni ser catequizado por ellos. En vez de disculparse por el hecho del cual se quejaban o explicar el propósito que tuviera al realizarlo, Jesús se encaró, con los gobernantes y el acusado se trocó en acusador. Los reprendió por la dureza de su corazón y su ignorancia en las escrituras. Declaró que habían rechazado la palabra de Dios, puesto que habían rechazado a aquel a quien Dios había enviado. Escudriñáis las escrituras, pues pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En toda página, sea de historia, preceptos o profecía, las escrituras del Antiguo Testamento irradian la gloria del Hijo de Dios. Por cuanto era de institución divina, todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. Acerca de Cristo dan testimonio todos los profetas. Desde la promesa hecha a Adán por el linaje patriarcal y la economía legal, la gloriosa luz del cielo delineó claramente las pisadas del Redentor. Los videntes contemplaron la estrella de Belén, el Shiloh verdadero, mientras las cosas futuras pasaban delante de ellos en misteriosa procesión. En todo sacrificio se revelaba la muerte de Cristo. En toda nube de incienso ascendía su justicia. Toda trompeta del jubileo hacía repercutir su nombre. En el pavoroso misterio del lugar santísimo moraba su gloria. ¿Se acuerdan de la Shekinah? Nosotros le llamamos la luz de Dios. ¿Qué nos dice aquí la pluma inspirada? ¿Qué era lo que estaba allí? Dice que allí moraba su
gloria. La gloria de Cristo, hermanos. Los judíos poseían las escrituras y suponían que en el mero conocimiento externo de las palabras tenían vida eterna, pero Jesús dijo, ¿no tenéis su palabra morando en vosotros? Habiendo rechazado a Cristo en su palabra, le rechazaron en persona. No queréis venir a mí, dijo, para que tengáis vida eterna. Hermanos, no es la información acerca de Cristo, sino Cristo el que nos va a libertar del pecado y de la muerte. Es Él, es mi precioso y amado Señor. Él nos va a libertar si nosotros tan solo creemos a Él, a sus palabras, y dejamos de racionalizar y dejamos de justificarnos y le empezamos a creer lo que Él nos ofrece ahora. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les invito a orar antes de entrar a los comentarios. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, permíteme por un momento hablar con tu Hijo. Señor amado, Señor Jesús, perdónanos, porque tanto te hemos mirado de lejos, tanto te hemos admirado en secreto, tal vez, tanto hemos aprendido acerca de ti. Pero Señor Jesús, queremos tenerte a ti, porque la información acerca de ti, sí, produce en nosotros bonitos sentimientos, bonitas esperanzas, perspectivas, anhelos que nos atraen a ti, pero Señor, queremos llegar a ti. Queremos que verdaderamente tú entres en nosotros y que ocupes el lugar que te corresponde, Señor. Nosotros anhelamos estar en la misma posición que tú. No me refiero a tu posición de autoridad, Señor, sino que me refiero a que los afectos que tú tienes, nosotros también los tengamos. Los anhelos que tú tienes, nosotros también los tengamos. Lo que tú aborreces, nosotros también lo aborrezcamos. Y lo que tú haces, nosotros también lo hagamos por tu poder. Queremos ser tuyos y queremos ser en ti. Danos, Señor, esa experiencia. Danos el vivir en ti y tú en nosotros. Señor Jesús, ruego todo esto a nuestro Padre Celestial en tu nombre. Amén. Amén.
Bueno, hermanos, hay libertad para que se puedan expresar, que el Señor ponga su espíritu en todos nosotros. Hermano Alejandro, adelante. Hermano Jairo, buen día, un gusto saludarte. Muy lindo el tema, muy bien presentado, excelente. Tal vez solamente agregar dos cositas. Antes que me olvide,